Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este vídeo voy a hablar sobre sistemas de aire acondicionado, errores de uso que empeoran el calor dentro de casa y cómo evitarlos para que tu hogar esté realmente fresco y eficiente. Si crees que bajar la temperatura al máximo es la solución, quédate hasta el final porque te voy a mostrar por qué esa creencia y otras prácticas comunes no solo aumentan tu factura, sino que también pueden dejar tu casa más caliente, reducir la vida útil del equipo y provocar problemas de salud. A partir de mi experiencia con instalaciones, mantenimiento y uso cotidiano, voy a desarmar cada error, explicar la física y la técnica detrás de él, mostrarte los síntomas para identificarlos rápidamente y darte soluciones prácticas que puedes aplicar hoy mismo, sin tecnicismos inútiles pero con suficiente profundidad para que no te quede ninguna duda. El primer error es el más intuitivo pero también el más dañino, poner el termostato a una temperatura demasiado baja con la idea de enfriar más rápido. Cuando pones el aire al mínimo, el compresor trabaja a máxima potencia tratando de bajar rápidamente la temperatura, pero esto no acelera el proceso significativamente por la inercia térmica de paredes, muebles y objetos, además provoca ciclos de encendido y apagado más frecuentes o, en equipos sin inversor, sobrecargas y mayor consumo eléctrico. La consecuencia práctica es que la unidad se fatiga, gasta más y, si tienes un termostato mal ubicado, nunca llega a medir la temperatura real de la estancia, de modo que el equipo sigue trabajando sin eficiencia. La solución es sencilla, ajusta el termostato a una temperatura confortable moderada, por ejemplo entre 24 y 26 grados según tu tolerancia, y combina con ventiladores de techo o de pie para aumentar la sensación de frescor. Los ventiladores permiten subir la temperatura programada sin perder confort y reducir la carga del aire acondicionado. Otro error habitual es usar el modo automático o de ventilador sin comprender la diferencia entre ventilación, deshumidificación y refrigeración. Muchas personas creen que dejar el modo ventilador encendido enfría igual que el modo frío, pero el ventilador solo mueve el aire y no reduce la temperatura en la misma medida. En climas muy húmedos, el modo de refrigeración también debe trabajar para extraer humedad del aire, porque el exceso de humedad incrementa la sensación de calor. Si el equipo está en modo ventilador continuamente, la humedad relativa puede subir y la sensación térmica empeorar, especialmente por la noche. Usa el modo de refrigeración cuando haya una carga térmica real y el modo ventilador solo para mantener circulación de aire cuando ya estás en una temperatura adecuada. Relacionado con esto está el mal uso del modo dry o deshumidificación. Usar el modo dry esperando enfriar rápidamente es un error, porque el modo deshumidifica primero y reduce algo la temperatura pero a ritmos más lentos y con menor potencia. Es útil para noches húmedas cuando la temperatura no es excesiva, pero no sirve para enfriar ambientes calientes en pocas horas. Un error técnico que empeora mucho la situación es bloquear o tapar las entradas y salidas de aire. Colocar cortinas encima de una unidad interior, meter estantes, tapar rejillas o instalar muebles frente a las lámparas interiores del split reduce el intercambio de aire, provoca recirculación de aire caliente alrededor del equipo y genera puntos calientes en la habitación. Lo mismo ocurre con unidades exteriores mal ubicadas, si el condensador está pegado a una pared, sin espacio para liberar el calor, o si está en un rincón con poca ventilación y expuesto al sol, no dispersará el calor correctamente y el ciclo de refrigeración será ineficiente, lo que se traduce en peor rendimiento y más calor dentro de la casa. Para corregirlo, asegúrate de mantener las rejillas y entradas despejadas, respetar las distancias de instalación que indica el fabricante y, si es posible, sombrear la unidad exterior sin impedir la ventilación. Otro punto crítico es el mantenimiento de filtros y serpentines. Filtros sucios, evaporador recubierto de polvo o condensador con suciedad reducen el flujo de aire y la transferencia térmica, obligando al sistema a trabajar más y produciendo menos frío. Si notas que el aire sale con menor caudal, que hay olores a humedad, o que la unidad tarda mucho en bajar la temperatura, es posible que necesites limpiar o cambiar filtros y revisar las aletas del evaporador y condensador. No es suficiente con lavar el filtro de superficie, los serpentines necesitan limpieza profesional periódica para eliminar la suciedad acumulada que bloquea el intercambio térmico. Un error asociado y muy común es ignorar la importancia del drenaje y la condensación. Un drenaje obstruido provoca agua acumulada en la bandeja del evaporador, lo que favorece el crecimiento de moho y malos olores, y puede provocar que la unidad entre en protección y deje de enfriar, aumentando la sensación de calor. Además, una mala inclinación del tubo de desagüe o conexiones mal selladas generan fugas dentro de la vivienda. Verifica el drenaje, limpia la bandeja y si detectas humedad en techos o paredes junto a la unidad, llama a un técnico.
La ubicación del termostato o sensor de temperatura es otro factor que muchos usuarios no consideran. Si el sensor está cerca de una ventana soleada, una cocina, una lámpara o directamente expuesto a corrientes de aire del propio equipo, leerá una temperatura equivocada y ordenará un funcionamiento inapropiado. He visto instalaciones donde el sensor está pegado a una pared fría o caliente, provocando ciclos continuos y temperaturas desiguales en la casa. La solución es reubicar el sensor a una posición representativa de la estancia, a media altura y alejada de fuentes directas de calor o frío y de corrientes. El dimensionamiento incorrecto del equipo es un error que afecta tanto al confort como a la economía. Un aire acondicionado sobredimensionado enfría demasiado rápido la masa de aire y provoca condensación excesiva y ciclos cortos. Un equipo subdimensionado nunca alcanza la temperatura deseada y trabaja al máximo continuamente. Ambos escenarios son ineficientes. Para elegir la potencia adecuada hay que calcular la carga térmica considerando orientación, aislamiento, ventanas, ocupantes y electrodomésticos. Si no puedes hacer un cálculo profesional, una regla práctica es evitar soluciones extremas y preferir un sistema zonificado o varios equipos más pequeños en lugar de uno gigantesco mal ubicado. El tema del aislamiento térmico de la vivienda es fundamental y suele ignorarse. Por más potente que sea tu aire acondicionado, si las ventanas dejan entrar calor directo, las paredes reciben radiación solar sin barrera y las puertas están abiertas frecuentemente, la carga térmica será tan alta que el equipo no dará abasto. Invertir en cortinas térmicas, film solar, burletes en puertas y mejorar el aislamiento de techos y paredes reduce enormemente la demanda y permite que el sistema funcione bien con menor potencia. Otro error conductual es abrir ventanas y puertas con el equipo encendido en modo frío. Algunas personas creen que ventilar así refresca la casa, en realidad, introduce aire caliente del exterior y obliga al equipo a compensar continuamente. En ciertas horas del día, la ventilación natural es efectiva, pero la regla es ventilar cuando la temperatura exterior es más baja que la interior y apagar o reducir el aire acondicionado mientras se ventila. El uso inadecuado de cortinas y persianas también empeora el calor. Dejar cortinas claras que no bloquean el sol directo permite esa ganancia térmica. Por el contrario, abrir persianas por la noche para ventilar y cerrarlas durante el día para bloquear el sol es una estrategia simple que mejora mucho el rendimiento. El control de la humedad es otro aspecto que mucha gente desconoce. El aire acondicionado enfría por dos mecanismos, uno es reducir la temperatura y otro es condensar y eliminar humedad. En ambientes muy húmedos, el equipo se concentra en condensar y puede parecer menos efectivo enfriando. Si además usas un humidificador u otras fuentes de humedad en la casa mientras el aire está en modo frío, estarás reduciendo su capacidad de mantener la sensación de frescor. Usar deshumidificadores complementarios cuando sea necesario o ajustar hábitos como cocinar con tapas y ventilar adecuadamente ayuda a mantener el equilibrio. Un error técnico grave que puede empeorar el calor y generar averías es el uso de gas refrigerante insuficiente o de refrigerante inadecuado. Un equipo con fuga de refrigerante no enfría correctamente, el compresor sufre mayor esfuerzo y la eficiencia cae. Además, la falta de carga puede hacer que el evaporador se congele, y cuando se descongela el sistema libera un flujo de aire tibio. Si sospechas pérdida de gas porque la unidad no enfría o escuchas burbujeos, llama a un profesional. La manipulación de refrigerantes requiere equipo y certificación. Relacionado con esto está el mal mantenimiento eléctrico, conexiones flojas, contactores con desgaste, condensadores de arranque deteriorados o un suministro eléctrico inestable hacen que el compresor no funcione bien, que arranque con dificultad y que el rendimiento baje. Si el compresor no arranca o hace ruidos extraños, o si el equipo se apaga con el disyuntor saltando, no lo fuerces, corta la tensión y contacta a un técnico. Un error cotidiano que veo en muchas casas es cubrir la unidad interior con objetos o ropa para protegerla, o con la intención de redirigir aire. Eso obstruye el flujo y provoca sobrecalentamiento del motor del ventilador y mayor sensación de calor en la estancia. Nunca cubras la unidad y evita colocar ningún objeto que limite la salida de aire. También quiero hablar del comportamiento con equipos portátiles. Muchos usuarios los colocan junto a una ventana sin sellar correctamente la salida de aire, o bien intentan ventear con tubos que permiten entrada de aire caliente por las rendijas. Los portátiles son menos eficientes que splits y necesitan una instalación lo más hermética posible en la ventana, de lo contrario, estarás tirando aire frío hacia afuera y trayendo aire caliente adentro. Si usas portátil, asegúrate de un buen sellado en la ventana y de que la manguera de salida no tenga curvas muy cerradas ni esté obstruida. El uso de temporizadores y programación incorrecta es otra fuente de ineficiencia. Tener el equipo siempre encendido a la misma potencia las 24 horas es un desperdicio. Sin embargo, apagar y encender bruscamente varias veces al día tampoco es ideal porque los arranques consumen más energía.
Lo recomendable es usar programación inteligente, bajar el enfriamiento durante las horas de menos ocupación y recuperar confort antes de volver. Muchos equipos modernos con control vía app permiten configurar horarios y modos eco que reducen consumo. Asimismo, ignorar la opción de velocidad de ventilador es un fallo. En climas y horarios distintos conviene variar la velocidad. Una velocidad alta enfría rápido pero es menos eficiente a largo plazo, una velocidad baja mantiene confort y reduce ruido. El control de flujo y la correcta dirección del aire también cuentan. Dirigir el flujo hacia una zona central evita que el aire frío choque directamente con una persona y genere contrastes. Evitar corrientes directas prolongadas ayuda a la sensación térmica y a la salud. Fundamental también es la gestión de zonas. Muchas casas usan un solo equipo para toda la planta cuando lo eficiente es crear zonas con puertas y varios termostatos para enfriar solo lo necesario. Mantener puertas abiertas entre áreas con temperaturas muy distintas obliga al equipo a distribuir esfuerzos sin resultados. Otro error que detecto es la subestimación de los equipos complementarios. Utilizar extractor de cocina y campana adecuadamente ayuda a retirar calor y humedad de la cocina, y usar persianas o toldos exteriores reduce significativamente la radiación solar. Proteger fachadas y ventanas es tan efectivo como mejorar el equipo. También debes tener en cuenta la orientación de las ventanas y el momento en que el sol incide en la vivienda. Pequeñas intervenciones como toldos, plantas o pérgolas reducen la ganancia térmica. No subestimes la influencia de los electrodomésticos. Computadoras, televisores y lámparas incandescentes generan calor. Evita concentrarlos en espacios pequeños o apágales cuando no estén en uso para reducir la carga térmica. Un error menos técnico pero muy real es la falta de revisión anual profesional. El aire acondicionado necesita una revisión periódica completa que incluya comprobación del estado del refrigerante, limpieza de serpentines, control de válvulas, comprobación de compresor y motor y verificación eléctrica. Sin esta revisión, pequeños problemas se convierten en fallos graves y en meses de verano puede dejar de funcionar en el peor momento. Si notas vibraciones excesivas o ruidos metálicos en la unidad exterior, fugas de agua, hielo en el evaporador o un olor fuerte a quemado, detén el equipo y contacta a un técnico. Evitar estas revisiones para ahorrar dinero a corto plazo suele salir mucho más caro después. Otro comportamiento contraproducente es pensar que todas las habitaciones deben tener la misma temperatura. En realidad, la temperatura percibida óptima varía según uso y ocupantes. Puedes enfriar más las áreas de trabajo y menos los pasillos o habitaciones sin uso, optimizando el consumo. Si no tienes un sistema zonificado, puedes usar controles programables para concentrar enfriamiento en horarios y espacios concretos. En cuanto a la elección de equipos, muchas personas se dejan llevar por el precio y compran modelos baratos sin considerar eficiencia energética. Un equipo con mayor calificación energética puede costar más inicialmente pero amortiza por consumo y rendimiento. Revisa la etiqueta energética y busca tecnologías como inverter que permiten modulación de potencia y evitan ciclos cortos. El inverter reduce el consumo y proporciona un frío más estable, por lo que suele ser una mejor elección para climas con uso intensivo. No obstante, aunque el inverter es ventajoso, también requiere instalación y mantenimiento adecuados. Una mala instalación anula sus beneficios. La correcta instalación eléctrica es crucial. Usar cables insuficientes, fusibles inadecuados o ausencia de protección contra sobretensiones puede dañar el equipo. Instala protecciones y, en zonas con suministro inestable, considera reguladores o estabilizadores. Otro error frecuente que empeora el calor es ignorar el ruido y las vibraciones. Para evitar incomodidades, algunos usuarios apagan unidades exteriores en pleno día por el ruido, exponiéndose al calor interior. La solución pasa por elegir equipos de bajo ruido, instalar soportes antivibración y ubicar la unidad exterior en un lugar donde el ruido no sea problemático. Finalmente, quiero cerrar con una lista mental de prioridades que te pueden servir para diagnosticar y corregir problemas. Primero, revisa hábitos, temperatura del termostato, ventanas abiertas, cortinas. Segundo, verifica mantenimiento básico, filtros y drenaje. Tercero, examina la instalación, ubicación y distancia de unidades. Cuarto, considera el dimensionamiento y la eficiencia del equipo. Y quinto, busca ayuda profesional ante fugas, ruidos extraños o problemas eléctricos. Si sigues estos pasos reducirás notablemente la sensación de calor, ahorrarás energía y prolongarás la vida de tu aire acondicionado. Para que no te quede ninguna duda práctica te doy ejemplos concretos. Si llegas a casa y está muy caliente, no pongas la temperatura al mínimo pensando que enfriará más rápido. En vez de eso, enciéndelo a 24 a 25 grados y usa un ventilador para acelerar la sensación de frescor. Mantén puertas y cortinas cerradas mientras el sol pega directamente y ventila cuando la temperatura exterior baje. Si percibes olor a humedad o moho, apaga y limpia la bandeja de drenaje, revisa el tubo y si persiste llama al técnico.
Si el equipo no arranca y el disyuntor salta, no vuelvas a accionarlo varias veces, desconecta y revisa la instalación eléctrica. Si el aire sale con poco caudal, quita y limpia los filtros y verifica que las aletas no estén dobladas. Si después de limpiar no mejora, programa una revisión profesional. Si la casa tiene puntos calientes localizados, revisa el flujo de aire y la dirección de las rejillas o considera poner puertas para crear zonas. En resumen, entender por qué y cómo se producen estos errores te permitirá tomar decisiones informadas. Muchas de las causas del empeoramiento del calor están relacionadas con hábitos, ubicación y mantenimiento, no solo con la potencia del equipo. Aplicando las correcciones que te he explicado lograrás un hogar más fresco, más saludable y con menor consumo energético. Si después de todo esto aún tienes dudas sobre un caso concreto en tu casa, describe síntomas como ruidos, caudal de aire, temperaturas y ubicación del equipo y te diré qué revisar primero y cuándo llamar a un técnico profesional. Gracias por seguir el contenido y recuerda que aplicar pequeños cambios puede transformar por completo el rendimiento de tus sistemas de aire acondicionado. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.